En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad, Arte, historia, literatura, derecho, cultura, novedades. analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, fieles a nuestra cita semanal de los domingos. Para madrugadores, los que nos escucháis pues en la emisión original, por decirlo así, y en cualquier momento para los que nos seguís con los podcasts. Y hoy vamos a hablar pues de eso, de podcast, nuevos medios y de cómo todo esto pues afecta y beneficia a los usuarios veteranos. Y para hablar de esto, pues dos invitados, como siempre, de lujo, de categoría. Aquí a mi derecha, Miguel Ángel Ortiz. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy bien, buenas tardes. Yo creo que tú nos vas a dar pues la parte, digamos, técnica, académica, ¿no? Del tema. Bueno, hablaré un poco de mi experiencia, desde mi experiencia profesional y desde luego también desde una perspectiva académica sobre el tema del podcast. Pues vamos a aprender mucho. Y aquí a mi izquierda, Carlos López Lucendo, ya no eres nuevo aquí. Bueno, algunas veces nos hemos encontrado con distintos temas, todos de interés y muy motivado por ello. Y usuario de podcast. Sí, también, claro. En las dos esferas, o sea, como vamos a decir oyente y bueno, que hace Claro. interviniente en programas. Interviniente, con participación activa. Aquí y en otros sitios. Y en otros, sí, en algún otro sitio también he estado, en varias emisoras. Y la verdad es que es un medio fantástico y nuevo, pero muy eficaz. Y lo pasas bien. Se irá comentando. Tú lo pasas bien con los podcasts. Sí. Bueno, pues ya nos contarás después pues lo que supone para ti toda esa historia. Nueva, como tú dices, pero que le está sacando jugo. Sí. Hay que decir que Carlos es que se apunta a todo. Tiene una gran actividad. Bueno. Sí, es verdad. Y bueno, y en el control, nuestro técnico, la joya de la corona, David, al que le mandamos un afectuoso abrazo. Y ya sin más comenzamos. Veteranos. Ponemos la sintonía de nuestra sección de veteranos con la locución perfecta, como digo siempre, de otro veterano de la radio, Alfonso Fernández Bueno, que seguro que nos está escuchando desde Navalafuente, ahí, su pueblo. Y bueno, ya empezamos con Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel, doctor en Ciencias de la Información. Sí. Y eres profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Información, de la Complutense, ahí es nada. Soy profesor acreditado catedrático, pero bueno, ya sabes que esto de las crisis económicas a veces significa que en muchas ocasiones la convocatoria oficial para, digamos, la promoción, pues se retrasa un poco. Bueno. Pero bueno, en todo caso, soy alguien que le apasiona su trabajo, que intento transmitir lo que yo sé a las nuevas generaciones. Y en realidad lo que estoy haciendo yo es algo que hicieron conmigo hace mucho tiempo, hace ya muchos años, porque como ves yo peino alguna que otra cana, ¿no? Y yo en la universidad, desde que llegué con 17 años, me encontré con gente que no me conocía de nada, pero que me ayudó prácticamente todo. De tal manera que dicen que el currículum es un poco la suma de años, los que tú tienes, lógicamente, tu vida, ¿no? Y tu trabajo, ¿no? Eso es verdad. Y en ese sentido, pues mi currículum tiene que ver con los años que han ido transcurriendo, con toda mi vida, con mis trabajos, con mis actividades profesionales, con mis actividades intelectuales, pero sobre todo es producto de gente que me ha ayudado muchísimo. Eran profesionales que
que yo no conocía de nada, pero que en un momento determinado pues confiaron en mí, apostaron por mí, y yo en ese sentido solamente puedo manifestar mi más absoluto agradecimiento, ¿no? Y de alguna manera como conmigo, los que yo me he encontrado, mis profesores, mis colegas, mis compañeros, pues me han ido empujando y me han ido meciendo casi desde la perspectiva profesional. Pues yo intento hacer lo mismo con la gente que me encuentro. Evidentemente ahora en esta última etapa dentro de la universidad, pero también lo he hecho cuando he estado trabajando con gente mucho más joven que yo, que evidentemente he tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y además yo suelo apasionarme con casi todo lo que hago, ¿no? Procuro hacer de la vida una lectura positiva de lo que me pasa, de las cosas mejores, de las cosas peores, pero yo creo que, como dicen en Cuba, lo que sucede conviene, ¿no? Entonces yo procuro sacar una lectura positiva de todo lo que me pasa, ¿no? Cuando yo me he encontrado, ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito académico, con gente más joven que yo reconozco que de ellos también aprendo mucho. Y de hecho, yo empecé a simultanear mi trabajo con la docencia universitaria durante muchos años, precisamente porque me apasionaba el hecho de trabajar, de estar en contacto sobre todo con gente mucho más joven que yo, ¿no? Porque al final, quieras o no, el cumplir años significa no solamente que cumple años tu capacidad intelectual, sino también, digamos, tu posicionamiento social, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la juventud está un poco más en contacto con lo que pasa en el mundo bueno, que nosotros cuando vamos cumpliendo años. Nosotros tenemos más experiencia que ellos, pero evidentemente de los jóvenes yo por lo menos me quedo, atrapo sobre todo su pasión, su entusiasmo y la manera de querer innovar y de querer progresar. Que empezaste en la radio, hay que decirlo. Sí, sí. Y una radio muy distinta a la que hay ahora, claro. Bueno, sí, totalmente. No tiene nada La que radio ver. ha dado una vuelta. Totalmente. Bueno, pero yo creo que la radio que hemos conocido la gente de mi generación, los del Baby Boom, pues es una radio que tiene poco que ver con la de ahora en líneas generales, en el sentido de que era una radio herciana, por ondas, dirigida a un gran público en general, y claro, y todo esto ha cambiado mucho, porque, por ejemplo, hoy vamos a hablar de un fenómeno que no es muy nuevo, pero es relativamente nuevo, como es el podcast, ¿no? Claro, cuando yo empezaba a trabajar, el podcast prácticamente como un fenómeno, es que ni siquiera se atisbaba, ¿no? El podcast realmente, cuando empieza a tener importancia desde el punto de vista del usuario, del oyente, es fundamentalmente a partir de finales del siglo pasado, del principio de la década de este milenio, cuando empiezan a colocarse productos de vídeo, de audio, incluso de texto en los repositorios de la web, ¿no? A partir de ahí es realmente cuando empieza el fenómeno podcast. ¿Qué ocurre? Que lógicamente en estos 20-25 años de desarrollo, pues evidentemente el podcast como fenómeno ha adquirido una importancia vital desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la creación y evidentemente desde el punto de vista de monetización. Es decir, al final esto, como toda la comunicación, pues hay que leerla siempre desde una perspectiva, o por lo menos desde un ámbito también que tiene que ver con lo crematístico, con el negocio, ¿no? Las redes sociales, que es un fenómeno relativamente reciente en el ámbito de la comunicación, pues no deja de ser un negocio, ¿no? Un ejercicio de poder, ¿no? De poder económico, tecnológico, pero también lo es pues la radio convencional, como pueda ser esta, o la nueva radio o lo que se llama ahora la sonosfera, que son productos en audio que nosotros los alojamos en diferentes plataformas, en la web, en internet. Es decir, que al final esta radio, este fenómeno de podcast y de la nueva radio, ¿no? Pues tiene poco que ver con la radio en la que yo empecé, evidentemente, ¿no? Yo recuerdo siempre
Y se lo digo a, bueno, a la gente con la que yo estoy en la universidad. Yo empecé en una radio donde había una censura informativa, donde había un monopolio de Radio Nacional, donde todas las emisoras del país, incluidas las privadas, tenían la obligación de conectarse al diario o al parte de Radio Nacional, donde las noticias las editábamos y las montábamos en cinta abierta. Claro, todo esto cambia, ¿no? Y Esto ha ido ya los alumnos tuyos no, nada, no lo esto ya conocen, ni lo conocen, ni se lo y imaginan. bueno, se lo pueden imaginar Lo estudian en historia, en historia, digamos. claro. Pero realmente el vuelco tecnológico de la radio tal y como la conocemos hoy, no ya tanto esta sonosfera, todo el fenómeno de podcast, sino incluso la radio más o menos generalista y convencional que hoy conocemos, evidentemente ya tiene un matiz y una pátina tecnológica que no viene de ahora. A partir de fundamentalmente a partir del 95, 2000, pues prácticamente ya empezamos a digitalizar las redacciones, las emisiones, y lógicamente en ese sentido hoy la radio es, bueno, a partir de ese momento, a partir de lo que llevamos de milenio, pues ya podemos hablar de una convivencia pacífica entre la radio tradicional y la radio más tecnológica, que tiene que ver con Internet, con las plataformas digitales o ahora con las redes, ¿no? En las redes es verdad que las redes sociales, que es un fenómeno mucho más moderno, porque si recordamos, pues Facebook aquí en España, como en el resto del mundo, en 2004, ¿no? En 2004, cuando llega la primera red social, yo recuerdo que preguntábamos sobre todo a los que tenían cierta capacidad de decisión en los medios convencionales, en los medios de comunicación social grandes, pues El País, la cadena SER, Radio Nacional, Onda Cero. Oye, ¿cómo ves esto de las redes sociales? Bueno, esto de las redes sociales en realidad es una manera de comunicarse, de comunicación interpersonal, pero no creo que esto cambie el modelo de comunicación. Fijaos que han pasado 20 años y ¿dónde estamos? Pues no Sí, ¿y a tiene. dónde vamos? Que ¿Y no a dónde sabemos, vamos, porque no? va todo tan deprisa y tan... Sí, uno de los, volviendo un poco a la radio, ¿no? Aunque ahora hablemos un poquitín más del fenómeno podcast, ¿no? El gran reto de la radio ahora es justamente cómo verifica los contenidos o va a verificar los contenidos que le lleguen fundamentalmente a través de las redes sociales, ¿no? El otro día leía volví a releer realmente un articulito que había sobre algunos seguimientos, algunas investigaciones que hablan de cómo las redes sociales han impactado en el mundo de la comunicación, ¿no? Y leía el resumen de un trabajo que se hizo en Massachusetts, donde, hablando un poco de la desinformación, la importancia de los bulos y demás, decía que ya en el año, estamos hablando de 2018, es decir, que ha pasado tiempo ya, y ya decía que en una hora había, la investigación que habían hecho reflejaba que a la hora las redes sociales vomitaban a la sonosfera, a Internet, al resto de plataformas, más o menos unas 1.500 noticias falsas, ¿no? Claro, es que eso es una barbaridad, ¿eh? Es que trabajar contra eso es muy difícil, es muy difícil. Casi imposible. ¿Eh? Claro, pero es imprescindible saber discernir, claro. Sí, claro. ¿Tú como usuario cómo lo ves, Carlos? ¿Porque tú andas por redes o no? Pues sí, alguna. Pero mucho no. Facebook especialmente, mucho no. Pero hay que estar, sea como sea en WhatsApp, por ejemplo, tal, te vienen mensajes o también lo ves muy estructurado, que no es espontáneo, ya está como preparado, ya lo captas, empieza a captar. Pero sí, efectivamente, y luego el mensaje que te dan, ves la veracidad o la posibilidad de que sea cierto o no cierto. O sea, que a ti te huele a chamusquina. Sí, hay que estar muy alerta. Yo tengo una prevención de estar alerta en esos temas, porque te llevan a actuaciones y actitudes muy lo que ellos quieren, muy fuera de tu enfoque y de tu vida. Sí. Bueno, yo
que soy usuario, lógicamente, aunque solo sea por deformación, soy usuario Bueno, pues saber lo que hay. Tú de las redes. de cara a los alumnos tendrás que claro, saber lo que hay por el mundo. Yo, desgraciadamente, no soy tan optimista como Carlos. Yo creo que cada vez es más difícil detectar una desinformación o un bulo, ¿no? Porque cada vez la técnica de elaboración es más perfecta, ¿no? Bueno, seguramente estáis leyendo últimamente pues que ya nos clonan la voz, nos clonan la imagen. Entonces esto es muy complejo, ¿no? Siempre hemos dicho que ni los medios siquiera, y mucho menos el usuario, puede ir a la par de la evolución tecnológica de lo digital, ¿no? Quiero decir que siempre vamos a ir por detrás. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues adoptar una posición crítica, la formación en la medida que podamos y poco más, ¿Por qué? Pues porque la herramienta que nosotros podamos utilizar a nivel de usuario, que las hay ya, quiero decir que ahora mismo pues en Google, por ejemplo, hay herramientas muy sencillitas, ¿no? Que te las puedes bajar desde Internet. Bueno, pues para verificar una imagen, para verificar un escenario, pero son para detectar cosas muy elementales. Es muy difícil trabajar contra la desinformación. Tened en cuenta además que todo esto hay que pasarlo por la pátina del algoritmo, ¿no? Cuando tú entras en un buscador y buscas una información sobre cualquier tema, automáticamente el algoritmo empieza a lanzarte informaciones sobre ese tema. ¿Por qué? Porque se supone que el algoritmo lo que está haciendo es trasladarte lo que él considera que es un término, que es un concepto o que es un tema que te interesa a ti, ¿no? Por eso es muy habitual que tú escribas, por ejemplo, en WhatsApp o busques en Internet, pues yo qué sé, una búsqueda de hoteles en Jaén, ¿de acuerdo? Y automáticamente en tu móvil, por ejemplo, pues empiezan a aparecerte anuncios de hoteles, ¿no? Pero es que en todo esto que cuentas entramos en un terreno muy peligroso. Totalmente. Porque ahí pues se vulneran derechos fundamentales, los derechos personalísimos. O sea, si te clonan la voz, pues el derecho a la imagen, que sí, la bueno, voz es... Entonces ahí ya entramos en un mundo, que eso es otro debate distinto al de los podcasts. Yo imagino que tú enseñarías los podcasts en la universidad como sí, claro, materia. Claro. ¿Ya ahora seguís o no? Sí, bueno, pero lo mismo que ahora todavía... ¿Lo enseñabas como un nuevo medio? Ahora ya no. Digo antes. No, ni siquiera. Es que realmente el podcast no es otra cosa que un nuevo soporte, ¿no? Si vosotros dais cuenta, formalmente un podcast, este programa, por ejemplo, se hace un podcast y se aloja en la web o se aloja en una plataforma, ¿de acuerdo? Pero formalmente es un programa que, como estructura y como funcionamiento, es similar al de cualquiera que se está emitiendo por onda en Onda Cero o en la cadena SER, ¿no? Y que también se lleva podcast. Claro, el podcast en realidad es un soporte que tiene una característica que te permite ubicarlo, colgarlo, ponerlo en un repositorio concreto de una web o de una plataforma. Bueno, y que permite hacer, vamos a decirlo para que nos entiendan los oyentes, radio sin estar en una emisora, porque se puede grabar bajando una aplicación, la que sea, la que más, y se graba y se puede subir a donde sea, que eso es pues el abrir, digamos, la radio a la gente. Efectivamente, es universalizar la radio, ¿no? No sé si os acordáis que sobre el 2000 más o menos, aquí en España, siguiendo un poco la estela, que ahora he leído que vuelven a retomarlo tanto Radio Nacional como los autonómicos, querían poner en marcha en España lo que se llama la radio digital, ¿no? La radio digital como un nuevo soporte, ¿no? De hecho, incluso el gobierno llegó a conceder a las emisoras, digamos, convencionales una frecuencia en radio digital, ¿no? Diferente. ¿Qué ocurrió? Pues que evidentemente al final fueron las propias emisoras las que desecharon esa posibilidad de desarrollo. ¿Por qué? Porque el negocio les funcionaba, ¿eh?
Ya. Entonces dice, bueno, si yo meto aquí otra cosa más que se llama radio digital y por tanto es otro soporte y además en ese soporte digital caben más operadores, lo que va a pasar es que la tarta de publicidad, la tarta de influencia la vamos a tener que repartir y yo estoy en posición de hegemonía, a mí no me interesa, ¿no? Bueno, pues estamos ahora en lo que aquello se atisbaba, ahora ya es una realidad. ¿Por qué? Porque efectivamente ahora desde hace ya años existe una figura que es el prosumer, es decir, un consumidor, un usuario, un oyente, un telespectador que es capaz de producir contenido a través de aplicaciones muy simples y gratuitas que están en internet y que, como tú acabas de decir, te la descargas. puedes descargar y emites unos contenidos como si fuera una emisora con otras características, pero como si fueras un operador normal. Pero no solamente eso, incluso puedes aportar tus contenidos elaborados a una emisora convencional como esta o como la cadena SER, ¿no? Y ahí llega la oportunidad para los mayores. Yo, sin embargo, que pueden hacer los podcasts y... le veo una gran ventaja a los podcasts porque lo primero, para mí, creo que tiene un valor muy bueno el hecho de tú poder usarlo cuando quieras. Cubrir espacios de tu vida, tanto en tiempo como anímicamente también. Yo me complemento mis tiempos libres, mis ratos de tristeza o de soledad, etcétera, y otras situaciones psicológicas similares con oír o ver, si tiene imagen, los podcasts estos. O sea, que también tú lo ves como una solución. También como una solución. A necesidades de los veteranos. Desde el punto ¿Tú de hablas desde el punto de vista de veterano o persona? No, cualquier persona que tiene un espacio de tiempo y quiera aprovecharlo para ver o oír un determinado programa o una conferencia, etcétera, pues lo puede hacer en el momento que a él le viene mejor. Anímicamente, de espacio de tiempo, etcétera, ¿no? Y tú lo utilizas en ese sentido. Sí. Y luego yo le veo una ventaja también muy grande en el sentido de resaltar aquello que más me interesa a mí y puedo pararlo, meditar, elaborarlo racionalmente, cognitivamente en mi mente y volver a seguir con ello. Y también puedo ir hacia atrás para resaltar y analizar aquello que he oído y tampoco lo he asimilado demasiado. Y me interesa a ver qué se ha dicho esto, cómo es y tal. Y entonces hay una especie de duplicidad de razonamiento de cuestiones determinadas. Entonces sí. Es un enriquecimiento de la comunicación. Sí, yo creo que de alguna manera el podcast como fenómeno lo que hace es recoger un poco la herencia de la anciana prensa escrita, en el sentido de que tú el antiguo periódico de papel que comprabas en el kiosco, que te llegaba a casa, tú lo leías cuando creías oportuno, cuando tenías tiempo, cuando te apetecía o cuando podías, ¿no? Exactamente eso es lo que pasa con el podcast, ¿no? Una de las características esenciales para la supervivencia del podcast es justamente esto, ¿no? Es decir, yo lo dejo ahí y tú lo bajas cuando tú quieras y lo escuchas. Pero por otro lado, también, como acaba de decir Carlos, de alguna manera el podcast hereda una de las características de la prensa escrita. Yo me recuerdo que cuando yo estudiaba, que es hace muchos años, lógicamente decía, bueno, es que la gran ventaja del periódico frente a la radio o la televisión, entonces estábamos hablando de la radio y la televisión lineal que emitía y que tú no podías parar, ¿no? Era que el periódico podías retomar la lectura y esto es justamente lo que acaba de decir Carlos, es decir, el podcast te permite parar, retroceder y volver a reflexionar sobre lo que estás escuchando. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene el podcast. Pero volviendo un poco al tema de mayores,
Yo creo que el podcast ofrece un panorama de posibilidades muy importante, ¿no? El gran problema que tienen los contenidos que interesan o que tienen una temática vinculada muy directamente con la población mayor es que prácticamente en las emisoras convencionales no existe. No digo que no haya contenidos en una emisora, en la SER, en Onda Cero o en esta emisora, que no haya contenidos que no interesen a las personas mayores, no. Digo que la temática que afecta directamente a la gente mayor, pues realmente no está muy presente en las emisoras convencionales o tradicionales. En cambio, el podcast como repositorio, pues lógicamente ofrece la posibilidad de tratar esos temas que no están, digamos, en la agenda pública, en la conversación pública de los medios más masivos y dejarlos ahí para el que quiera usarlos, ¿de acuerdo? Pero además yo creo que hay un aspecto que a mí me interesa mucho, ¿no? Como fenómeno también, ¿no? Uno de los problemas de la población mayor, lógicamente, es pues que evidentemente necesita un cierto ejercicio físico, pero otro cierto ejercicio intelectual, ¿no? Y hacer un podcast significa que ejercitamos la creatividad de la persona mayor. La persona mayor, creando un podcast, se obliga a leer, se obliga a crear, se obliga a montar, y yo creo que eso es como estudiar música, ¿no? Cuando eres mayor, pues de alguna manera lo que haces es esa parte cognitiva, pero también de coordinación, la vas promoviendo. Y a mí me parece que ese es un escenario de oportunidad para las personas mayores, trabajar con un formato como el podcast. Que os preparáis, tú cuando vienes a los programas, a este y a otros que vas, te preparas. Yo sé que Carlos se lo prepara. Indudablemente. Esa carpeta que trae es lo que se prepara, ¿eh? Sí, entonces haces esquemas, haces ideas genéricas, pero luego las vas en la realidad, las vas desarrollando y con un cierto orden, en un cierto metodología, ¿no? Y sí, Y a ti te sirve pues para, digamos, claro, ponerte al día a lo mejor en algo que... indudablemente tienes que actualizar conocimientos, reflexionar nuevas propuestas y ordenar la mente y situarte, porque así es la comunicación, situarte en la posición del oyente, del que te oye, para emitir aquello que le puede ser útil, formativo, etcétera, y comprensivo, y de la forma más comprensiva, porque la comunicación no es que yo suelte algo que yo piense Tu rollo, no. sino que tengo que situarme en el oyente, en la generalidad del oyente, porque habrá con matices de personas con matices distintos, pero en la generalidad tienes que comunicar de una forma que llegue, porque la comunicación, estamos en el medio del podcast y tal, pero la comunicación es de una riqueza tan grande, lo que existe, la interacción que existe entre dos personas que se comunican, es llegar a lo más profundo, si te comunicas bien, es llegar a lo más profundo del ser de la otra persona. Y el que está escuchando en ese momento tiene que meterse en el mundo interior y sociológico, etcétera, de la persona que te está hablando para comprender mejor lo que te está hablando, desde qué punto de vista lo está, desde qué estamento lo está emitiendo, para así comprenderlo perfectamente. Porque muchas veces, cuando yo era pequeño, pues yo hacía tal o cual cosa. Y entonces el que lo oye tiene que situarse en la época de cuando él era pequeño, cómo se hacían las cosas, cómo se pensaba, para entender muy bien aquello que me dice que hizo o que pensaba cuando era pequeño, cuando era joven. Sí, el sentido que tenía aquello, claro, en aquel momento. Entonces, para una comprensión, si no, mira, yo, perdonad que voy a hacer una cosa. Yo trabajé gran cantidad de tiempo en recursos humanos y di una especie de curso, conferencia, etcétera, y hice un experimento. Proyecté una imagen y
salieron fuera de la sala 6 o 8 personas, creo que fueron 8 personas, y quedó uno. Entonces vio la imagen que proyecté. Bueno, pues quito la imagen y ahora que pase uno de los que se habían salido. Y cuéntale lo que has visto. Y se lo cuenta. Y bueno, pues muy bien. Venga, siéntate y ahora que pase el siguiente, que pase otro. Cuéntale lo que te han dicho que han visto. Y así sucesivamente. Pues cuando llegó al número 10, a la última persona, lo que le contó el anterior no se parece nada a la imagen que había proyectado. Claro. Claro, cada uno había interpretado Claro, y entonces a su manera. se va deformando, deteriorando, disminuyendo, alterando la información. Y esa es los defectos de la comunicación. Bueno, como sabes, Carlos, eso es un juego que por lo menos los de mi generación en algún momento lo hemos hecho, cuando éramos pequeños, ¿no? Y eso técnicamente se llama introducir ruido dentro del canal de la comunicación. Y entonces van metiendo ruidos y eso es lo que hace es desvirtuar el mensaje principal, ¿no? Bien, pero quiero retomar un poco lo que decía Carlos hace un momento en el sentido de lo importante que es hablar, elaborar un contenido y ponerte en el lugar del oyente, ¿no? Eso es muy importante porque hay dos competencias que, en ese sentido, una persona mayor que hace un podcast le obliga a ejercitar. Decía Carlos, no, es muy importante cómo yo llego al oyente. Pues claro, y para eso tienes que, lógicamente, mejorar cada vez, cada día tus competencias de comunicación, cómo verbalizas, lógicamente, cómo pronuncias. Y, lógicamente, eso es un ejercicio muy importante para una persona mayor. Pero no solamente eso. El gran problema de la radio y en general de los medios de comunicación más o menos convencionales, ¿no? Si nosotros escuchamos hoy Informa Radio y el informativo de Informa Radio, el de la cadena SER, el de Onda Cero y el de Radio Nacional, veremos que al final los temas que tocamos, la agenda informativa es muy parecida, los temas que se tocan son muy parecidos. ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente lo que intentamos es que o a través de la línea editorial o a través del formato, pues lógicamente lo intentamos hacer más atractivo al oyente, a la audiencia, para que se quede con nosotros y no se vaya con la competencia. Eso que nos obliga, volviendo un poco al discurso de Carlos, pues lógicamente a que también cuando una persona mayor hace un podcast con un contenido que se supone que le interesa a sus colegas y a sus coetáneos, pues lógicamente se exprime el cerebro para ver cómo lo hace atractivo, ¿no? Bueno, pues oye, vamos, que tiene que poner David a hacer el intermedio de la publicidad, que ya está ahí. Así es que dentro de un minuto volvemos, que está muy interesante el tema. La marca de moda ESP patrocina nuestro dial en Santander. Con los artículos de ESP sentirás y transmitirás con gallardía el orgullo español. Sudaderas, polos, camisetas, calcetines y trajes de baño. Visita nuestra tienda online www.es. También nos puedes encontrar en nuestro córner en la calle Hilarión Eslava 49 en Madrid. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Veteranos. Bueno,
Bueno, y seguimos con los veteranos. Carlos, ¿tú quieres decirnos algo? Sí, quería decir que estamos analizando, centrándonos principalmente en el soporte, en la forma de emitir la comunicación que nosotros queremos transmitir, pero que la comunicación, la esencia de esa comunicación no cambia en absoluto de cuando se hacía en directo. Tú transmites un mensaje, unos conocimientos, una ideología o lo que sea a un oyente, o bien directamente o bien de forma retrasada, pudiéramos decir, pospuesta. Pero la comunicación es la misma. Y yo creo que había que centrarse todo ello en lo que se dice, en cómo se dice, en el medio en la comunicación propiamente dicha, ¿no? Y en lo que se dice y cómo se dice, que es muy importante. Y cómo se dice. Y para quién se dice, también para quién se habla, porque como hemos dicho anteriormente, tienes que situarte en la posición, para que el oyente no lo tergiverse. Lo que tú decías de los ruidos. Bueno, pues es que es eso lo que ocurre, que se interfieren otras ideas, otros elementos en la comunicación como oyente y te tergiversa o te limita lo que estás recibiendo. O el ¿no? que quiere tergiversar intencionadamente para conseguir un fin determinado. Y lo único, la ventaja que yo veo en esto, sobre todo en esta metodología de los podcasts, es que lo puedes oír a tu ritmo. Pausando las veces que quieras. ¿Tú haces eso? ¿Tú cuando oyes un programa de radio, pues el que sea? Sí, totalmente. De los que tú intervienes o no intervienes, a ver, ¿no? ¿qué ha dicho? ¿Cómo es esto? A ver, que me interesa mucho para profundizar en el tema, elaborarlo. Lo reflexionas. Reflexionas cognitivamente, elaborarlo tú, etcétera, ¿no? Y entonces se evitan esos ruidos que tú decías, esas alteraciones, y porque normalmente no nos situamos, cuando estamos hablando con otra persona, no nos situamos en la posición del que recibe o el que emite del que lo recibe. Entonces, por eso, yo eso mucho, por ejemplo, con la edad. Yo tengo mi edad y entonces el que habla conmigo normalmente tiene unos esquemas de una persona mayor, cómo entiende, cómo habla, qué criterios tendrá. Pues digo, oye, te puedes equivocar mucho, porque no soy así, soy de otra forma. Y entonces que yo hablo de una cosa y me están interpretando como una persona mayor que está tergiversando o que está atrasada en los conocimientos. Pero tú, por ejemplo, te das cuenta o te has dado cuenta o has tenido la experiencia pues de encontrar pues un podcast, una intervención en cualquier medio donde pues se ve claro o tú has percibido clara pues una manipulación. Sí, también de manipulaciones. Pero sobre todo lo que yo veo más frecuente es que yo tengo esquemas preconcebidos que en la comunicación se están interfiriendo. Son los ruidos que tú decías. Están interfiriendo esa comunicación porque no me dejan ver la frescura que me están transmitiendo con esa comunicación. La frescura y la autenticidad. Sino que yo, con mis esquemas cognitivos, lo estoy adulterando y alterando. Porque creo que lo que dice, o en la voz como la dice o tal, pues me está alterando el contenido real de esa comunicación. Sí, eso ocurre bastante. Lo que ocurre es que yo creo que probablemente uno de los principios básicos de la comunicación es que el emisor, o sea, tú, el comunicador, se pone, digamos, en la piel del receptor. De alguna manera tú eres simplemente un intermediario, ¿no? Y como intermediario lo que hace es seleccionar una parte de la realidad, de un contenido concreto, porque tú crees que le interesa al receptor al que tú te diriges e intentas transmitírselo y contárselo de la manera que lo pueda entender de la forma más fácil, ¿no? Porque de lo contrario,
ocurre que lo que haces es colocar una barrera entre el receptor y el emisor, que lógicamente interrumpe la comunicación, ¿no? Eso ocurre, es muy visual, por ejemplo, cuando un científico habla para científicos cuando el auditorio es gente, digamos, normal. Para eso estamos hablando siempre de divulgación científica, es decir, se trata de contar la ciencia no para tus colegas, que sin duda lo hablarías, lo contarías muy bien y lo hablarías con un lenguaje muy técnico, sino para que la gente lo entienda, ¿no? Y la gente lo entiende cuando le llega cómo le afecta, ¿no? Yo recuerdo hace ya años que pusimos un programa informativo en marcha y nosotros replicamos un poco la fórmula de una radio del Reino Unido que se llama todavía Radio Capital, que ellos tenían como un eslogan de trabajo, es decir, esta radio trabaja con el siguiente esquema de funcionamiento. ¿Cómo le afecta a usted lo que está pasando? Pues esto es lo mismo, es decir, si nosotros queremos transmitir un contenido, lógicamente debemos ser conscientes de nuestra posición de intermediario, es decir, nosotros lo que hacemos, lógicamente ya es una labor muy importante la que tenemos, porque de toda la realidad cogemos una parte que entendemos yo, que es lo que entendemos nosotros, que es lo que interesa, y si lo intentamos contar con su lenguaje, con su capacidad de comprensión para que le llegue. El resto, entonces, lo que se produce es una desinformación o una incomunicación. Yo pienso que en el caso de la radio, que es un poco lo que nos ocupa, aquí hay dos claves, ¿no? La primera, que tiene que ver mucho con la emoción, ¿no? Con las sensaciones que te produce una emisión, ¿no? Un compañero mío importante todavía en la profesión dice, mira, es que esto de la radio consiste en que alguien se emociona contando algo que alguien se emociona cuando lo escucha, ¿no? Bueno, pues esto es así, ¿no? Es decir, de alguna manera tiene que haber una retroalimentación, si no, no existe la comunicación. A mí, sabiendo que esto que comenta Carlos es importante, a mí lo que sí me preocupa, porque este es un problema en general de todos los medios de comunicación en este momento, y yo creo que la sociedad que nos ha tocado vivir, por lo menos aquí en España, ¿no? Y es la falta de calidad y de argumentario. Es decir, si tú ves las tertulias de la televisión o escuchas muchas tertulias de radio, al final casi todo es opinión, y opinar es muy barato. Y mucha política. No, pero bueno, también. tú puedes... No, si no pasa nada porque sea político. Si yo escucho una tertulia sobre política, será porque a mí me interesa el tema de la política, ¿no? Pero quiero decir que lo que hay que velar un poco es porque los contenidos que emitamos tengan un cierto rigor. Una cierta calidad. Una cierta calidad, un cierto rigor documental, ¿no? No puede ser que el análisis que estemos haciendo de los casos que ahora mismo estamos leyendo en prensa, pues el análisis se base en una opinión personal. Bueno, mire usted, es que esto científicamente... Eso puede proceder en un determinado momento, pero no como base, ¿no? Pero yo como oyente... Que hay que ser objetivo, ¿no? Nos quieres decir. No, pero sobre todo... Y analizar, digamos, científicamente que alguien que me dé una opinión esté, digamos, perfectamente argumentada y basada en, pues, en legislación, en un informe, en una investigación... Porque claro, opinar es muy fácil. Pero es que muchas veces quienes opinan no son expertos, no digo solamente en este tema, en cualquier otro, para emitir, pues digamos que una opinión, pues no sé, con fundamento, vamos a decir, científico. Claro. Es que no tienen ni idea de legislación, claro, porque sabes un poquito de derecho y ahí meten... volvemos al errores garrafales, pero que claro, son de desconocimiento, que es lo que dice Carlos, que él se prepara los temas cuando va a un sitio. Y Carlos nunca habla de cosas que él no sabe. Claro, es que un argumento se construye sobre la preparación. Evidentemente, si tú te quieres preparar a argumentar bien un tema, previamente te tienes que haber informado, te tienes que haber preparado.
A eso nos estamos refiriendo. Es decir que, desgraciadamente, y esto ocurre no solamente en la radio, yo creo que en general, y bueno, no os cuento ya en las redes sociales, ¿no? Pues desgraciadamente para nosotros como usuarios de la comunicación, desgraciadamente lo que nos llega en muchas ocasiones no pasa de ser una mera opinión de un señor que además, como tú bien dices, Carmen, está opinando casi de todos los temas, ¿no? Porque, bueno, pues mira, yo opino sobre temas que tienen que ver con la legislación porque soy abogado. Bueno, vale. Será simplemente una opinión, pero por lo menos tienes una base. Pero es que aquí te No, encuentras pero es que en el derecho, como en todas, o sea, como si opinas de medicina, de arquitectura, Claro. de lo que tú quieras, hay temas como muy, vamos, digamos, muy concretos que hay que conocerlos. O sea, tú no puedes hablar alegremente, pues no sé, de los procedimientos judiciales, pues cuando no sabes ni cómo van ni cómo se tramitan. Entonces se dice una serie de cosas a veces, pues que dices, bueno, este error, ¿cómo se Claro, puede...? lo que estoy reivindicando es que, no digo que esto sea generalizable, por supuesto, ¿no? Pero digo que se produce en más ocasiones de las que serían deseables, ¿no? Y lo que estoy demandando yo como usuario, ni siquiera como alguien que trabaja en esto, es Bueno, que... pero tú a los alumnos les Claro, yo le digo les que... enseñas este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, lo primero que les digo, antes de meterte en un micrófono para contar algo, tienes que saber qué es lo que vas a contar. Claro, es que improvisar es muy fácil, opinar es muy fácil, pero elaborar un argumento para luego después incluso discutirlo, es que eso requiere un trabajo. Sí, bueno, luego- Carlos hace ese trabajo, Y yo quería... ¿no? Siempre, porque mira, se tiendo trae, a ya te eso. digo, lo he dicho Sí, antes, la sí, carpeta, sí. y él habla de lo que... Sí, sí, Vamos, yo sí. sí aquí te Sí. digo que hables, pues Sí. no sé, Claro, también desde mi punto de de vista, astronomía, pues no. como psicólogo, y la comunicación tiene mucho que ver porque la comunicación no solamente yo le transmito una idea, sino que le pongo en movimiento al que me escucha, poniéndome yo en la situación de comunicante. Cuando yo comunico, no solamente le provoco un entendimiento al que me escucha, sino que le revoluciono emociones, situaciones, recuerdos de su vida, experiencias vividas, etcétera. Todo eso se enlaza en una conversación, en una más que en otras, o en un tema tira de emociones distintas de las de otro tema. Sí, claro. Si cuando Sí. Perdón, cuando si Carmen es directora de este espacio, ¿no? Evidentemente en este espacio no se pone música, no hay un corte de música, un tema de los Beatles, de los Rolling o clásico. Lo ¿no? había. Pero quiero decir que no es gratuito ni es casual que tú pongas a los Beatles o pongas una pieza clásica. ¿Por qué? Pues porque al final todos sabemos que, un poco en la línea de lo que estaba comentando Carlos, un tema de música que suena en la radio activa la memoria histórica de cada oyente y le provoca unos sentimientos, unas reacciones, unos recuerdos, un estado de ánimo. Creo que era Iñaki Gabilondo el que en alguna ocasión yo le escuché, bueno, es que cuando yo escucho a Vivaldi no me provoca lo mismo si lo escucho por la mañana en casa que si lo escucho aquí por la tarde, ¿no? Bueno, yo creo que esto lo entendemos muy bien, lo mismo Carlos y yo. Total. Aquí había intermedio musical, pero el tema de derechos de autor pues no lo han cortado. Yeah. Y la verdad, para mí la música es esencial y nos daba, pues digamos que un punto muy interesante en el programa, ¿no? Era un intermedio en el que además... no sé, dábamos rienda suelta a lo que sentíamos con la música. Y esto, Carlos me comprende muy bien porque él es un gran amante de la música. Sí. Sí. Canta en coros, sí. Es un experto en gregoriano, es alumno habitual del curso de gregoriano, mira, ahí lo tiene, del Valle de los Caídos.
de agosto, ese curso magnífico, ¿no?, que creó el padre Laurentino, y nombro al padre Laurentino porque al que le tenía Sáez de Buruaga. le tenía a mi madre mucho afecto, y yo también, era entrañable y estupendo, y él lo entiende muy bien, y entiende muy bien lo que los sentimientos que despierta el gregoriano, como yo lo he vivido y lo vivo. Unción, devoción, unción, armonía interior del espíritu. Bueno, y cualquier música, a lo mejor, claro, hay un momento pues en el que, no sé, aquí poníamos siempre música un poquito, clásica en el sentido, pues, poníamos música clásica, pues, si cuadraba, de Beethoven o de Strauss, pero también poníamos, pues, la orquesta de Xavier Cugat, Frank Sinatra, todos estos, que, bueno, para mí la música es parte de mi vida, entonces... No, sí, yo he puesto el ejemplo de la música. No, es que es básico, lo que pasa que, claro... Y lo he traído a colación por la afirmación que decía Carlos de que efectivamente con cualquier contenido tú activas mucho más que llenar una laguna de demanda de información de un receptor. Quiero decir que cuando tú cuentas una historia, cuando haces una narrativa concreta sobre un tema que de interés para el oyente, pues lógicamente eso activa muchos resortes, no solamente el resorte que satisface tu necesidad de conocer, ¿no?, de conocimiento, de información, sino, bueno, hay otras cosas, como tú decías, que también al final eres un ser humano que tiene sentimientos, que tiene sensaciones, y que lógicamente eso lo activas tú con tu discurso y con tu palabra. Por eso he traído un poco... Oye, tú, Carlos, ¿recomiendas los podcasts para los veteranos que se animen a hacer podcasts? Indudablemente. Quería haber ampliado un poco el tema de la comunicación, de la bueno, pues dinos, pero sí. Y luego da tu recomendación. Bueno, quería simplemente añadir otra idea sobre la comunicación. Lo esencial que es en el ser humano la comunicación. Una de las características primarias, no primeras, primarias del ser humano, que le distingue del primate, le empezó a distinguir, es la sociabilidad, la unión, la incorporación como grupo. Y eso, el eje fundamental, el flujo que une a un grupo, a una sociedad, es la comunicación, la intercomunicación de las personas. Entonces, mira, de hecho, una de las facultades principales que tiene el ser humano es, y de hecho se aprende en los 5 primeros años, son los fundamentales para aprender el idioma, el lenguaje, la comunicación, que es en definitiva para lo que está el lenguaje, para comunicarse. Y eso es vital ya desde el inicio del ser humano, de los primeros 5 años, es la fuerza de captación, de la facultad más fuerte que tenemos para aprender el lenguaje, para aprender a comunicarnos. Y es esencial como ser humano, el poder comunicarse. A ver, Carlos, nos queda ya poco tiempo. A ver, ¿recomiendas los podcasts? Yo recomiendo el podcast por todo esto que lo lleva, pero además... A los veteranos, vamos. Sí, a los veteranos más, porque generalmente, lo repito esta palabra, se tiene una flexibilidad, menor flexibilidad a la hora de una locución que hace otra persona, el captarlo, y puede pararlo, puede repetirlo, puede meditarlo, reflexionar sobre una determinada frase o partes de esa comunicación. El podcast ideal. ¿Tú también lo recomiendas? Bueno, por supuesto. A ver, el hombre es un ser sociable por naturaleza, ¿no? Y la base de la sociabilidad, lógicamente, es la comunicación, sobre todo en la dimensión verbal, ¿no? Cosa que lógicamente te aporta el podcast, ¿no? Pero no solamente eso, yo creo, os lo he comentado hace un momento, creo que yo recomendaría el podcast para las personas mayores incluso como un instrumento para mejorar su calidad de vida, ¿no? Quiero decir que reforzar sus competencias para verbalizar, su creatividad, su agilidad mental, su coordinación. Creo que es fundamental el podcast, ¿no? Independientemente
independientemente de que con el podcast, lógicamente, nos convertimos en emisores de contenidos que nos interesan a los mayores y sobre todo también porque ocupamos un espacio que desgraciadamente no siempre está en el concierto, en el concurso o en el discurso mediático convencional. Y otra ventaja que le veo yo al podcast para personas mayores es que para oír y recibir información no tienen que coger el autobús ni el coche para ir a tal sitio a oír tal cosa. Lo escuchan en casa En el sillón de su casa reciben toda esa información. o paseando. Bueno, yo creo que nos tenemos que ir. Ya está David diciéndonos que nos tenemos que ir. Así es que yo creo que nos ha salido un programa redondo. No sé, ya hay que hacer otro. Pues yo creo que este nos ha puesto el listón muy alto, para Bueno, mejorar. Esta es simplemente una introducción, ¿no? Seguiremos. Muy bien. Y nada, aquí lo dejamos. Que paséis una semana muy feliz. Y aquí nos volvemos a reencontrar el próximo domingo, el próximo fin de semana o cuando queráis en nuestros podcasts. Sed muy felices.